Hola y bienvenidos nuevamente a una sesión de estudio de Tania en español, como siempre con el libro del Rabino Natan Dumla de Argentina. Estamos eh, estudiando todavía el capítulo 14. Hoy empezamos la sección que corresponde al 22 del mes de Tevet de un año corriente. En el hebreo en la página 75 del libro y en el castellano página 76. En el hebreo empieza BVZ y en el español está marcado ahí TV 22 en letras pequeñitas. Dice, ahora podemos comprender. Entonces simplemente estamos, como decíamos, hemos estado aclarando varias preguntas que el Alter Rebbe hizo al principio del libro. Una es, ¿qué es un tzadik? ¿Qué es un justo? Otra es, ¿qué es un rasha? ¿Qué es un malvado? Otra, ¿qué es un beinoini? Si el Benyoni nunca peca, ¿cómo es que no es tzadik? ¿Cuál es la labor o el servicio divino del Benyoni? Entonces, vimos aquí que el Benyoni controla las prendas en las que se reviste el alma para expresarse, pensamiento, palabra y acción, y que nunca permite que el alma animal o la inclinación al mal, al egoísmo, al hedonismo, al placer mundano, tenga dominio sobre esas prendas. Está la batalla, pero nunca la gana el otro lado. Entonces, y también vimos que esa es una condición que el Benyoni tiene siempre y que normalmente llegar a ser tzadik, llegar a ser justo, es algo que es más como un regalo de arriba y Y lo que sí podemos todos, como dijo el Alter desde el principio del libro y reanudó al principio de este capítulo, es aspirar y esforzarnos por ser Beinoinim, por ser Beinoini, el intermedio, o sea, en realidad lo que estamos hablando es la persona ordinaria. ¿Por qué la persona ordinaria? Porque toda persona tiene la capacidad, Hashem le ha dado la capacidad, el libre albedrío para controlar lo que piensa, lo que habla y lo que hace. No hay excusas, como dicen. No digo que es fácil, pero es posible. Entonces empezamos. Vamos a resolver aquí otras preguntitas que hay por ahí. Dice, VZ Yuva. Y por esto que hemos estudiado hasta ahora podemos entender que Feloshon Hashvua, que el hecho de que haya una como que se hace doble el lenguaje del juramento que se le hizo al feto. ¿Cuál fue el juramento? Tie tzadik ve'al tie rasha. ¿Ok? Le hicieron jurar, sé justo y no sé malvado. ¿Mm? Y le jura Tamor. Y observablemente podemos hacernos preguntas sobre este juramento. ¿A qué se refiere con preguntas? Dice, כי מאחר שמשביעים מויסו תהיה צדיק, למה צריכים להשביעוי? Hoy, שלא יהיה רשע. Si le estamos diciendo, lo juramentamos, ¿ok? Dios y la patria os lo demanda, dicen. eh, eh, sé un justo, tienes que ser justo. Y luego lo juramos otra vez, no serás malvado. Si ya dijimos que va a ser justo, pues no va a ser malvado. O sea, no se puede jugar de los dos lados. Entonces dice el Alter Rebbe que de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahora, ya podemos entender por qué este doble idioma, esta doble lengua. ¿Mm? Dice que él Mishum she'en kol Adam zoich להיות tzadik. ¿Por qué? Porque no toda persona merita, llega a tener ese regalo de lograr hacer justo, de lograr transformar su esencia, de lograr al punto en que él no desea placeres mundanos, sino que él puede desear solamente a Hashem. ¿Mm?
Dice así. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, להיסנג al Hashem beemes. Dice, porque la persona no tiene en realidad la facultad para transformarse tanto de que logre tener gozo, regocijarse en Hashem, en la divinidad, en la Torah, en los misbot. O sea, uno puede estar contento, alegre, etcétera, etcétera, muchas cosas, pero estar en un éxtasis, en un gozo de que, en una satisfacción completa de que se me cumplió eh, el deseo, el antojo, antojarse a la divinidad, ponerlo así, regocijarse de que se me cumplió un antojo que me antoje a la divinidad, eso no es cualquiera. ושיהיה הרע מאוס ממש, באמס. Y también de que las cosas malas, egoístas, de que el placer de cosas mundanas sea algo repulsivo para él. Tampoco es cualquiera que llega a eso, que dice, oye, un pay de manzana, ex. No, no cualquiera. Bueno, hay gente que no le gusta el pay de manzanas, pero me refiero, no, pero tendrán otros gustos, otros antojos de la mundanidad. Alguien que diga, uy, $1 millón, sí, no, ¿para qué quiero eso? Lléveselo de acá. Yo creo que hay menos gente que va a decir eso. ולכן משפיעים shenis al tierroso. Y por eso es que viene la segunda parte del juramento. No seas malvado. Porque como tal vez no va a poder llegar al punto de transformar su esencia, de transformar las cosas que lo atraen, que le producen placer, pero por lo menos puede controlar las prendas de la expresión y no caer en la maldad, en el egoísmo, en el hedonismo, al colpánimo. שבזה משפט הבחירה והרישוס נסונה לכל אדם, למשול ברוח תאווסי שבליבו, ולכבוש יצרוי שלא יהיה רשע, אפילו שעה אחת, כל ימיו. Porque como dijimos antes, en este sentido, el hecho de no meditar, contemplar pensamientos hedonistas, egoístas o malos, es una cosa que la persona puede controlar. El no hablar chismes, mentiras, falsedades y cosas vulgares y cosas que no son correctas. La persona tiene control. El no ir, hacer, actuar de manera egoísta, hedonista, malvada. La persona tiene control. Ujú. Y tiene también la facultad de imponerse a sus antojos. Shelo ye rasha afilu shahas. Y no ser un malvado ni siquiera una hora, un momento. Kol yamav, durante todos sus días, no en todos los días que es Benyueni. Ben bebejina surmera, ya sea en la categoría de alejarnos del mal, ben bebejinas basetoib, o ya sea en la categoría de actuar bien. Ve'ein toiv el toira. Dice, y no hay bien que no sea la Torah. Esa es una expresión de nuestros sabios. Pues dicen, toiv, que estoy bien, y que es bien la Torah. Si usted quiere saber qué puedo hacer y estar 100% seguro de que estoy haciendo algo bueno, ocúpese de la Torah, ocúpese de los misbot. De no tal muy Torah, que nuestros sabios afirman y dicen que el estudio de la Torah es equivalente al cumplir todos los misbot. Y vamos a hacer un paréntesis acá, es importante. Obviamente que tenemos las misbot, poner los tefilín, rezar, darse de acá y muchas otras cosas. ¿Ok? Porque nuestros sabios dicen el estudio de la Torah equivale como si una persona hubiera cumplido todos los mitzvot? Estamos hablando del estudio de la Torah que lleva a la acción. Talmud, como dicen, Talmud, she mevi lidei maise, que nos lleva a actuar. Entonces, nosotros estudiamos la Torah, pero no debe quedarse como un ejercicio intelectual solamente, sino que
hay que transmitirlo a que se haga parte de nuestra forma de vivir. Si yo estudio Torah y estoy en la Torah y estudiando Torah aprendí cómo mejor guardar el Shabbat, entonces tengo que traducir eso en acciones. Si estudiando la Torah aprendí cómo mejor observar Kashrut, las leyes de la comida permitida y prohibida, entonces tengo que incorporar eso a mi vida. Entonces, el hecho de que yo estudio la Torah es lo que me permite y me equipa a poder cumplir todas las mitzvot. Es prácticamente imposible. Es muy, muy, muy difícil. Es casi imposible cumplir las mitzvot si no conocemos primero las leyes como están escritas en la Torah. Ah, Jafalpi, gen. Aún así, צריך לקבוע לא איתם. גם כן, להסיס עצס בנפשי להיות מאוס ברע. Entonces dice, aún así, aunque decimos la persona no tiene tanto control sobre cambiar su esencia y, por ejemplo, que le repulse el mal, dice el Alter Rebbe aquí, aún así la persona sí debería dedicar ciertos momentos durante el día o durante la semana a meditar un poco y a, a provocarse a sí mismo o a decirse a sí mismo ciertas cosas que tal vez lo atraen, que lo magnetizan, que lo antojan, y decirse a sí mismo que eso es malo y tratar de causarse a sí mismo, aunque sea intelectualmente, un sentimiento de repudio a esas cosas. Vamos a aprender un poco más aquí por qué es importante, pero dice el Alter Rebbe, eso es parte del servicio divino de cada persona para cumplir con el juramento. De que Gon, Beitzas Jomeinu Zal, como dice, como por ejemplo el, el consejo que dieron nuestros sabios, Isha, Gemas Mele Yohuli, que dijeron nuestros sabios, una persona que es lujuriosa, un hombre que es lujurioso, no es un hombre que es lujurioso y que las mujeres son para él el veneno fatal de él, de que él no puede ver una mujer sin que le den pensamientos de lujuria y antojos y deseos prohibidos. Entonces, dicen, entonces esa persona debería tomar un tiempito, sentarse solo y decirse a sí mismo, las mujeres son como dice aquí, un saco lleno de estiércol. No es que sea en contra de la mujer o que estemos odiando a las mujeres, nada, sino es que la persona tiene que buscar qué es aquello, dónde está su debilidad. Y si es la mujer, o si es o sea, la lujuria por las mujeres, o si es la gula por la comida, o si es, por ejemplo, si es la gula por la comida, puede sentarse y decir, la comida al final, eso se transforma en ese, y empezar a pensar en cosas así para crearse, aunque sea intelectualmente, un sentimiento de repudio a aquello que lo debilita, aquello que lo antoja, aquello que le causa ese deseo de placer animal, que no es un deseo de que yo deseo aquello porque con aquello yo voy a poder cumplir más mitzvot. No es que yo deseo tener una mujer y casarme para poder cumplir los mandamientos que Hashem me da de ser, de ser fructífero y reproducirme, etcétera, etcétera. No, no quiero, tengo lujuria, quiero una mujer, me apasiona el asunto. Entonces, para poder controlarlo, hay que a veces sentarse y tratar de domesticar al animal. Por lo menos eso podemos hacer. Si en realidad vamos a lograr transformar al animal, ya en eso no tenemos tanto el control. Pero hacer el ejercicio, sí podemos. Beca y Gavne. Y ejemplos parecidos, como acabamos de hablar. Vejen, Kolminei Matami, Pomaidanim, Naisim Kaj, Gemas Melahule. Aquí está diciendo el altero exactamente lo mismo. Y así puede pensar en todo tipo de delicias y delicatessen y todo. Y pensar lo mismo, que es como un saco lleno de estiércol. Vejen, Koltai Nugi la Mazé. Y lo mismo con todos los placeres mundanos. Jajam, Roy y Hanoila. Aquel que es sabio ve lo que resulta de todo eso. Hanoila Mehen, soy fan Lirkoif Viliois Rima. Beashpa. Beahefech.
¿Mm? Letainuk, Lisanic. Y entonces puede pensar en todos los placeres mundanos y pensar en que al final de cuentas, ¿qué va a hacer? Como dicen, se lo va a comer todos los gusanos. Y en vez de eso, entonces, ¿en qué puede pensar? En el placer, en algo que sí es eterno, duradero, para siempre, que nadie se lo puede quitar. ¿Sí? Entonces la persona también tiene que tomarse tiempitos para sentarse y empezar a pensar en aquello que es correcto y pensar, aunque es difícil crear un sentimiento de que se me antoje la divinidad, se me antoje la Kedushá, la santidad, se me antoje Dios, etcétera, etcétera, pero sentarse y tratar, aunque sea intelectualmente, hacer ese ejercicio, decirme, yo quiero, a mí me gusta la Torah, a mí me gustan los mitzvot, a mí me atrae, me causa éxtasis, me causa... eh, entonces, es un ejercicio que podemos hacer, transformar la naturaleza humana para que cuando pensamos en algo que nos causa placer, pensemos en la divinidad, y eso está difícil. Como dijimos, no todo el mundo llega a ese punto, pero hacer el ejercicio de sentarnos y visualizarlo y decirnos y meditar sobre eso, sobre que la divinidad es algo deseable, es algo placentero, es algo bueno, eso lo podemos hacer. ¿Mm? Arideis, buenos, Begedulas Seinsei Barujú, a través de que meditamos en la grandeza del Hashem, del Dios infinito, que fíjate, según la capacidad de cada persona para meditar, Av sheyodea benafsho shelo yegia de madregazo, aunque sea consciente de que no va en realidad a conseguir eh, eh, transformar sus placeres de mundanos a divinos, BMs en realidad, la misma, que y que va a ser solamente un ejercicio intelectual imaginario, aunque sea así, ¿no? Afalpigen, u yace es sheloi. Aún así, aunque el ejercicio de meditar en cómo los placeres mundanos son repulsivos y meditar en cómo la divinidad es deseable y placentera, aunque nosotros sepamos que la naturaleza de la pasión no la vamos a cambiar para que refleje eso, aún así nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, es nuestro esfuerzo por cumplir la primera parte del juramento, tie tzadik, porque un tzadik le repulsa lo malo y desea lo bueno, y se complace y goza y regocija en lo bueno. Entonces, para hacer nosotros la primera parte, cumplir con la primera parte del juramento, tie tzadik, entonces nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Mm? Le cae shua, shimash bim, tie tzadik, ¿ok? Para cumplir la parte del juramento que le dicen, sé un tzadik. Ve Hashem yaseh hatoy beinav. Y ya Hashem, entonces, usted hizo su parte, ya Hashem hará lo que le parezca bien. Ve hoy, שההרגל על כל דבר, שילטן ונעשה טבע שני. Si nosotros nos acostumbramos a hacer esos ejercicios de controlar, ¿no? De controlar lo que nos debería causar placer y lo que nos debería causar repulsión, dice, al final de tanto ejercicio, eso se convierte en una segunda naturaleza. Se vuelve parte de uno, sea como sea. וכשيרגיל למעש es hará. Y cuando esté acostumbrado, aunque sea un poco, a estar, a repudiar el mal, o el egoísmo, o el hedonismo, los placeres mundanos. Y en más quizás vemos, usted va a ver que aunque sea un poco, va a ser de verdad se va a dar cuenta que aunque sea un poco, va a tener un cierto una cierta incomodidad con esas cosas que antes eran placer puro. Ujú. וכשירגיל לשמוח נפשי בהשם,
Alideis, boininus, begedulas Hashem. Y cuando ya esté acostumbrado, gracias a los ejercicios, de encontrar placer en Hashem, en Dios, ya que hace los ejercicios de meditar mucho en la grandeza de Dios, ¿m? Harei vicerusa de tata y suerusa telil. Cuando nosotros hacemos un estímulo aquí en los mundos bajos, como decimos, en el mundo físico, nosotros hacemos un esfuerzo que es un despertar espiritual. Entonces, eso causa un despertar, perdón, en los mundos espirituales supernos. Vejole. Y como ya sabemos que eso, entonces, eso, el esfuerzo que nosotros hacemos acá espiritual, trae un despertar en los mundos supernos, y lo cual causa que luego haya un flujo de divinidad que fue por ese despertar que fue causado por el esfuerzo del ser humano aquí abajo. ¿Mm? Ibe ulay yare alab ruach mimorim. Dice, y tal vez entonces Dios lo puede recompensar con enviarle un espíritu, el nivel de ruach, si hablamos nefesh, ruach, shama, el nivel intermedio de ruach, con enviarle un espíritu, un nivel de ruach, desde arriba. ויזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק, שיסבר בוי לעבוד השם בשמחה אמיתיס. Y entonces va a ser recompensado con eso que Hashem va a enviarle un ruach, un espíritu de algún tzadik que pueda leitaber, quiere decir como que embarazarse en él. Nosotros estamos familiarizados tal vez con el concepto de dibuk. El dibuk es un espíritu chocarrero, un espíritu confundido, ¿verdad? Que puede adherirse. Dibuk es pegarse, adherirse a la persona como un parásito un poco. Y Ibur es como la mujer que lleva al bebé en su vientre, en su útero, es parte de ella por dentro, es otra entidad, pero es parte de ella. Entonces este Ibur puede ser que él tenga un Ibur de un Ruach, de un Tzadik, Hashem se lo envíe desde arriba, y eso le permita a él servir a Hashem con regocijo verdadero, 100% como el Tzadik que se regocija en lo bien, en lo bueno, en lo kadosh, en lo santo. Que dice, como está escrito, Samhu Tzadikim Hashem, en los salmos está escrito, regocíjense justos, Tzadikim, en Hashem. Batiscayen boy beemes hashvua, y entonces pueda cumplir de verdad esa parte, esa sección del juramento, Shemashbim tie tzadik, que lo juramentaron, sé justo. Con eso los dejo yo aquí entonces. Bueno, chao.